Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el director de la consultora Alaska, Juan Courel, sobre el escenario político nacional. Courel aborda la comunicación del oficialismo en el debate público por el veto al financiamiento universitario, las consecuencias en su electorado y los problemas que acarrea la oposición. En la segunda parte, conversamos sobre los desafíos que enfrenta la comunicación política con la irrupción de la inteligencia artificial, el peso de los influencers en la campaña de Estados Unidos y qué podría suceder en las elecciones de medio término en Argentina el año que viene. Venimos de un mes que en los números, por lo menos de imagen, y lo que fuimos leyendo de las distintas encuestas que se fueron publicando, una caída de la imagen presidencial. ¿Cómo ves esto a futuro? ¿Pensás que puede ser una tendencia que se extienda en el tiempo o le ves alguna posibilidad de frenado y de recuperación de cara al 2025, que son las elecciones de medio término? Mira, los gobiernos suelen oscilar. Siempre hay caídas y subidas a lo largo de una gestión en cuanto a la aprobación o la evaluación de favorable o negativa de lo que está pasando con el país. Eso no es raro. Lo atípico en este caso es que cuando uno miraba las líneas de aprobación y de rechazo de, del gobierno de Milei desde que asumió hasta ahora, no se movían. Y no importaba si había o no un deterioro en el poder adquisitivo, no importaba cómo evolucionaba la inflación, tampoco las distintas discusiones políticas parecían hacer que nadie cambiara su juicio sobre el gobierno a partir de una noticia, ¿no? No había nada que cambiara la evaluación. Y eso en el último mes cambió. No es normal esto. Por lo general, los gobiernos asumen y tienen un periodo en el cual crece su aceptación. Eso pasó con Alberto Fernández, pasó con Mauricio Macri, que mucha gente que no los había votado en los primeros meses de su gobierno por expectativas, por tratar de encontrarle optimismo a la realidad, quisieron creer tanto en Alberto como en Macri. Por el contrario, con Cristina, por ejemplo, en los dos mandatos ella asumió y a los pocos meses tuvo una caída importante, ¿no? Recuerdan el campo. Después. Acá con Milei no. La gente que lo votó durante todo el principio del gobierno mantuvo su buena imagen y la gente que no lo votó mantuvo durante todo su gobierno un rechazo, lo que habla de una polarización muy intensa, ¿no? Ahora, pasó algo que hace un mes empezaron a caer votantes de Milei que dejaron de evaluarlo positivamente. ¿Esto se va a sostener en el tiempo? ¿No se va a sostener en el tiempo? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Probablemente esté muy asociado a cómo empiecen a aparecer los resultados económicos en los próximos meses. ¿Cómo analizas también esta cuestión de que como que todo se adelanta, todo se acelera, digamos, ¿no? Que en 9 meses el gobierno entre en una etapa de cierta inestabilidad? Está bien que las razones pueden variar en base al tipo de ajuste que hizo el gobierno, pero que también prometió en campaña, por lo tanto no habría que a uno llamarle demasiado la atención eso, pero sí, por lo menos es la sensación que tengo yo, que puedo estar equivocado en esto, y por eso me interesa mucho más tu opinión, es, hay un cambio en la sociedad que acelera procesos que antes tenían como otro tránsito, digamos, en el desgaste presidencial, el desgaste de un gobierno. Yo creo que en este caso al contrario, creo que en este caso bastante paciencia le han tenido los votantes eh, en el sentido de que hubo un deterioro importantísimo en el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y un malestar económico que se agudizó, que ya venía, pero que se profundizó, y sin embargo había como un voto de confianza, bueno, hay que esperar, hay que esperar que empiecen a verse los resultados de este modelo que propuso Milei, y creo que en ese aspecto hubo todo lo contrario, hubo como como bastante paciencia.
Eh, y del otro lado, lo que se ve, ¿no? Del lado que en verdad siempre lo rechazó, eh, en ese caso sí, podríamos decir, bueno, sí, esa gente quienes no lo votaron esperaban que los resultados aparecieran de inmediato, sí, efectivamente estaban esperando, o sea, no estaban en condiciones de esperar ni un día para ver de qué se trataba este programa. Y eso está muy filtrado por las preferencias ideológicas, por percepciones que no tienen exclusivamente que ver con lo que esté sucediendo a nivel material en la gestión, sino también con cuestiones valorativas y otro tipo de temas que entran en la discusión. Pero insisto con lo que te decía antes, cuando vemos cómo el gobierno de Milei durante todos los primeros 8 meses contó con casi la misma cantidad de imagen positiva como de negativa, estamos hablando 50% para cada uno, punto más, punto menos, depende de quién lo midiera, y ahí estás hablando de que, bueno, de que en verdad la inmediatez no pesó en cómo la gente estaba evaluándolo, ¿no? Por eso yo digo, Milei no tuvo ni siquiera una luna de miel, porque luna de miel es que mucha gente que no te votó también crea en vos. Y a Milei eso no le pasó. Eh, Tiene tiempo para recuperar eso y tener, bueno, capaz sí en el futuro, pero por ahora no se ve cómo puede llegar a crecer en sectores que lo rechazaron siempre. El conflicto que tiene hoy por hoy con las universidades, en este caso en particular por la cuestión de los salarios docentes, ¿crees que lo manejó mejor? Acá me pongo un poco en abogado del diablo. ¿Lo manejó mejor comunicacionalmente que la vez anterior? Quiero decir, viste que el gobierno siempre intenta poner la lupa en que detrás de cualquier actividad que tenga relación con el Estado hay un curro, y en este caso salieron a decir, bueno, como que lo que hacen con el dinero de los salarios en realidad es dinero que termina yendo para la política. ¿Crees que ese cambio de, como de poner el foco en otro lado le está permitiendo sobrellevar esto un poco mejor en la sociedad o no? Todo lo contrario, no hay forma de que la cuestión de las universidades no cale en lo más hondo de la sociedad argentina. Yo creo que tuvo, a ver, en la primera, en el primer conflicto que tuvo con aquella marcha tan multitudinaria, que fue realmente histórica pues, en cuanto a su convocatoria, el gobierno empezó con un discurso muy adversativo, muy confrontacional, y a medida que vio la reacción, reculó, ¿no? Y recalculó y bajó el tono. Y el ajuste que había propuesto expresamente, evidentemente intentó hacerlo en silencio, durante todos estos meses. Bueno, yo creo que había cambiado ya su estrategia y su estrategia tenía que ver con, bueno, no elegir el sector universitario como un enemigo tan explícito, eh, pero, pero hoy creo que volvió a la fórmula original y que su apuesta es a consolidar su núcleo duro ideológico, está muy convencido de, de, las, de las líneas más confrontacionales de Milei, de su doctrina más antiestado. Creo que esa apuesta la volvieron a poner sobre la mesa porque en algún cálculo se darán cuenta de que, de que necesitan fortalecer a su núcleo duro, ¿no? Es como un poco subamos por todo libertario, digamos, esta cuestión de apostar a esa lógica de romper o... Absolutamente, absolutamente. Eh, yo creo que el gobierno se juega el todo por el todo. En el caso de que los resultados económicos no aparezcan ni en el corto ni en el mediano plazo, lo que sí les va a quedar es una minoría muy intensa y muy convencida, que hoy no parece verse conmovida por ningún dato de la realidad, ¿no? Estos jóvenes que veíamos de repente en la movilización de Parque Lezama, que son la base de sustentación desde el principio de mi ley, eh, a Milei le puede ir bien o mal como presidente, le puede ir bien o mal electoralmente,
pero esta gente da la sensación de que se va a quedar ahí y los vamos a tener para rato participando de la discusión política argentina. Esta idea de consolidar el núcleo duro y partir el escenario electoral, en realidad más que el escenario electoral, el escenario político en tres tercios, que esto era un poco lo que hablaba Cristina en el 2023, ¿pensás que puede llegar a generar en algún punto algún tipo de acuerdo programático para consolidar una alternativa más de centro o todo lo contrario, sino que se sigan ampliando esos espacios, digamos, de separación, producto de que quienes conducen son Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Mauricio Macri por el otro, que no suelen ser personas que tengan una lógica más centrista? Es difícil anticiparlo, porque como bien decís, falta mucho, pero si uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Brasil, sí hizo falta una coalición muy grande para ganarle a Bolsonaro por menos de un punto, ¿no? 0,5 puntos le ganó la elección Lula a Bolsonaro, habiendo armado una coalición política muy amplia, ¿no? Donde un candidato que había sido su adversario político lo acompañó en la fórmula como vicepresidente. Bueno, uno sí podría imaginarse que esto tendría que Milei es un motivo suficiente como para ensayar una coalición muy amplia. Lo que pasa es que también queda el recuerdo, ¿no? Del Frente de Todos, de la mala experiencia este, de armar una coalición demasiado tal vez amplia, donde no queden muy claras cuáles son las ideas que se van a defender después en el gobierno. Eh, Hay que ver, ¿no? Hay que ver también cómo queda parado el radicalismo en todo esto, ¿no? El ala tal vez más que más lejana está de Milei, por ejemplo, en esta elección, en la interna bonaerense que hubo este fin de semana, bien no le ha ido. Con lo que, bueno, hay que ver qué otra oposición hay, ¿no? Ni hablar del mismo tema intra-kirchnerismo, ¿no? Donde hay dos liderazgos que aparecen, uno, el que todos conocen, de Cristina, pero después un liderazgo en opinión pública, que es el de Axel Kicillof, que tiene, que tiene argumentos me refiero en cuanto a intención de voto y a nivel de apoyo, como para pensar en tener su propia estrategia. Ahora nos metemos con el radicalismo y también con el peronismo, que son dos puntos que me interesa también conocer un poco más en profundidad tu opinión. Pero cuando preparaba la charla, ¿viste? Pensaba un poco para atrás y decía, bueno, pasamos del gobierno de los científicos durante la presidencia de Alberto Fernández y Cristina al de los consultores con los Milei, digamos, ¿no? Este tándem que hacen tanto Javier con Karina. Esta lógica, ¿no? De dirigir y administrar la ira de la sociedad argentina, ¿se puede sostener en un gobierno que pasó en un punto del dogmatismo al pragmatismo político en este último tiempo? Digo, sin que se te dé vuelta el electorado, digamos, ¿no? ¿Viste? Porque Sí, y hoy la verdad que frente a los problemas, sobre todo materiales que no se resuelven, eh, el enojo, el odio, la bronca termina siendo una amalgama identitaria, hace que gente que eso es un factor que une mucho el odio a otra cosa. Y estamos en una época donde, no solo en Argentina, sino en el mundo, eso viene funcionando, ¿no? Eh, Trump, no sé cómo le irá en esta elección, pero está en condición, pero después de haber, de que sus seguidores tomaron el Capitolio en un acto que para Estados Unidos es realmente muy crudo, muy violento. Bueno, sin embargo, está compitiendo de igual a igual contra su rival. ¿Por qué? Y bueno, porque expresa muchos sentimientos que independientemente de los datos diarios, une gente detrás de su candidatura. Lo mismo pasa con Bolsonaro. Bolsonaro, de hecho, no podría ser candidato por temas judiciales, por motivos parecidos a los de Trump en cuanto a la toma del Plan Alto. Bueno, qué sé yo, hay
¿Hay margen en Argentina para más? Y en el mundo está habiendo mucho margen para discursos muy violentos, muy agresivos, muy adversativos, y hay pocos incentivos para no participar de esa retórica. Ya ahí metiéndonos de nuevo en el peronismo, que recién antes comentabas algo al respecto, ¿pensás que el peronismo puede ser competitivo a nivel nacional sin una renovación de dirigentes e ideas que tomen al menos una parte de lo que es el etos libertario? Sí, no, yo creo que no, a ver, si uno en 2020 preguntaba, digamos, quién, o sea, esto sería como que en 2020 uno imaginara que el presidente que tenía que suceder a Alberto Fernández era un abogado, profesor de derecho, que tocaba la guitarra y que usaba bigote, ¿no? Y el que lo sucedió no fue nada que ver. Y de la misma manera, ¿no? Imaginarse que el que le ganara a Macri tenía que ser un empresario con una historia en un club de fútbol y vida en la farándula. No, la gente cuando cambia, cambia. No quiere una imitación del que está, ¿no? Y creo que si el peronismo usa como estrategia copiar a Milei, y bueno, eh, para lo original, este, Sí, para la versión el original trucha, es Milei. claro, me quedo con Sí, mi ley. entonces, yo creo que eso, creo que el peronismo tuvo la oportunidad en su momento de buscar un liderazgo así más intenso, más exacerbado, pero bueno, eligió otra cosa. Y ese lugar lo ocupa Milei. No creo que a Milei se le gane con una versión más radicalizada, pero de otra orientación ideológica. No lo imagino. Y además no es lo que pasó en otros países del mundo. A Trump le ganó Biden, un moderado octogenario que no podía levantar la voz ni aún si hubiera querido. Y la versión de Lula que le ganó a Bolsonaro también, como te decía antes, fue una versión muy eh, de amplitud, muy poco radicalizada. O sea, yo te hacía esa pregunta en realidad porque, bueno, te acordarás claramente que cuando esa declaración de Kicillof en donde decía, bueno, tenemos que generar nuevas canciones, que por eso mismo desde la cámpora particularmente se lo viene fustigando y fuertemente por haber dicho esa osadía, inclusive un sector ponerle más a la derecha, que puede ser lo de Moreno también, como muy de golpear esas palabras y esa lógica de decir, che, bueno, tengo que hacer algo nuevo. Sin embargo, nos encontramos con una Cristina que en un punto pareciera que ella fue la que tomó la posta de componer nuevas canciones cuando habla de que la Argentina no puede seguir teniendo déficit fiscal, que tenés que tener cierto equilibrio, que hay que cambiar las leyes laborales para adaptarlas a este nuevo tiempo, que inclusive muchas de esas lógicas eh, que creo que desde algún lugar del peronismo se le venía pidiendo durante sus gobiernos y que ella hizo caso omiso en ese momento. Y sin embargo pareciera eso, ¿no? Como que ella es la que está empezando a cantar nuevas canciones. Parece, hay que ver, porque también Cristina tiene sus formas, ¿no? Cristina, eh, eh, esta no es la primera vez que Cristina habla de cuestiones que podrían ser interpretadas como llamados a la responsabilidad fiscal, a cuidar el déficit. Ya recuerdo el concepto de sintonía fina, bueno, incluso la elección de Alberto Fernández como candidato. Después hay que ver cómo es, digamos, qué interpreta la gente, ¿no? De lo que está diciendo. Eh, pero bueno, en todo caso, interpretar nuevas canciones no necesariamente sea volverse libertario, ¿no? Sea tocar las canciones de Milei. Yo creo que hay que ver también, ¿no? Si la demanda es de una nueva propuesta, de un programa diferente al que caracterizó al kirchnerismo desde el 2003, o, o desde que asumió Cristina en 2007, o la demanda es de nuevos liderazgos. No son cosas, no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo una nueva canción que un nuevo compositor o que un nuevo intérprete, ¿no? A veces da la sensación de que hay una búsqueda de un nuevo intérprete más que de una nueva canción. Sí, vos sabés que justo eso me lleva a la otra pregunta que era que me surgía en base a esto, que es
la posibilidad de que el peronismo se diluya tal y como lo conocemos y se reconvierta en una identidad política que agrupe, por ejemplo, a gobernadores de distintas identidades y dirigentes sin referentes en los partidos tradicionales, ¿no? Como esta búsqueda de, más que una nueva Sí, pero canción, un nuevo inter... ¿Qué gobernadores hay en esas situaciones? Bueno, yo lo que pensaba ahí, que es una idea que vengo acá desarrollando con otros consultores y con otros politólogos que también hago siempre la misma pregunta, es que se da como una especie de corredor en la zona núcleo, en donde vos lo ves a Frigerio en Entre Ríos, Puyaro en Santa Fe, Yarlora en Córdoba, y que si bien los tres vienen de partidos diferentes, radicalismo, PRO y peronismo cordobés, que es también un peronismo en sí mismo, hay como una sintonía entre estos tipos de querer hacer algo desde la zona centro, digamos, distinto. No sé si eso se va a poder articular políticamente, pero digo, hay como un etos de algo nuevo que no termina de nacer claramente todavía, pero que tal vez puede ser como una superación de la lógica que nos encontramos hoy inmersos en esta especie de oposición, digamos, a Milei o lo que era anterior, la grieta Cristina Macri. Sí, es un intento que viene hace tiempo, de- incluso dentro del peronismo. Bueno, ahora hay efectivamente más gobernadores que no son peronistas, pero también cuando antes había, mencionaste a Frigerio, podríamos mencionar a Bordet y tal vez también hubiera querido eh, participar de una orientación hacia ese lado, pero después eso traducido en votos está complicado todavía, ¿no? Es como que no queda claro eh, cuál es el liderazgo de opinión pública que va a permitir unir a estas expresiones dentro del peronismo, porque eh, también tiene muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, Yarlora. Eh, Yarlora gobierna una provincia donde el presidente Milei, si bien entiendo que está cayendo en el último mes, eh, ha tenido niveles de aceptación muy altos. Entonces, para él ser opositor en Córdoba eh, no es tan fácil como ser opositor, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es más difícil. Eh, Tiene un costo más alto Sí, a y Puyaro le tiene un pasa lo ritmo, mismo, digamos, ¿no? O claro. a Frigerio Entonces, también. exactamente. Entonces, bueno, ahí tienen una gran dificultad que es, ¿se animarán a ser opositores? Y si no son opositores, bueno, va a ser difícil que construyan una alternativa eh, electoral. Ujú. Ahora ya en el radicalismo, ¿qué futuro le augurás al partido centenario, digamos? ¿Se va a sostener en ese lugar secundario, que no es que signifique debilidad, pero viste que en el escenario donde disputan poder y sentido tanto el peronismo como los libertarios, los radicales están como en una situación más, intento creer yo, cómoda en esta cuestión más de ir saltando de un lado al otro y ver cómo se posicionan sin generar tampoco ni candidatos ni liderazgos que les permitan aspirar a un ejecutivo con competitividad, ¿no? Más allá del deseo de Manes, por ejemplo, de ser presidente. Y eh, yo creo que todavía le falta mucho. Hoy su lugar en su posicionamiento político, el de algunos, el de los que se van alejando de Milei, está en una etapa medio gris, ¿no? Donde van a terminar perdiendo apoyos que han tenido hasta ahora en la búsqueda de obtener apoyos en la vereda ideológica de enfrente. Eso todavía no está sucediendo de una manera que sea eh, que los vuelva competitivos electoralmente. Creo que igual el radicalismo tiene una oportunidad en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Creo que el liderazgo de Jorge Macri no es el mismo liderazgo que han tenido otros jefes de gobierno del PRO. Eh, Inclusive lo vemos en las provincias esa diferencia, ¿eh? La centralidad que tenía la reta y digamos, esa cuestión proactiva. sí, acá es diferente y además porque el PRO en la ciudad de Buenos Aires ha tenido durante mucho tiempo una preeminencia electoral contundente que frente a la aparición de la Libertad Avanza entra
crisis, ¿no? Que queda un interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, con esas identidades políticas? Y eso es una oportunidad para todos los que no son el PRO, ¿no? Pero entre ellos creo que el radicalismo, que tiene referentes que tienen alta instalación en la ciudad, pero bueno, hay que ver si tienen la voluntad de construir una alternativa. Eso sería una oportunidad importante, porque bueno, todos sabemos lo relevante que es para la discusión política manejar la ciudad de Buenos Aires. Pero en ese caso, digo, y si no fuera la Libertad Avanza quien tenga esa posibilidad de disputar seriamente, ¿no? La intendencia de la capital. em, el radicalismo se llevaría, en ese caso, ¿no? Poniéndolo en esos términos, se llevaría el premio mayor y tendría que tener un apoyo explícito de el kirchnerismo o de lo que sea que hay como representación del peronismo en ese territorio que es tan adverso al peronismo, ¿no? Se llevaría el Y premio bueno, mayor, digo, ¿no? eso es lo que pasó, eso es lo que pasó en el 99 con la Alianza, ¿no? En otra hipótesis coalicional, en la cual al revés, ¿no? Pero el radicalismo se quedó con la presidencia y el Frepaso en ese momento se quedó con la ciudad de Buenos Aires y bueno, y la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, son posibilidades, son hipótesis, pero a ver, en aquel momento, cuando se conformó la alianza, había dos partidos políticos muy competitivos a nivel nacional, ¿no? Uno el radicalismo y otro el FREPAS. Hoy, oposición que no sea peronista, votos no tiene. Y siguiendo esta línea, ¿no? De argumentación, ¿el PRO entonces estaría condenado a una fusión con la Libertad Avanza o puede apostar a un renacimiento de ese pueblo macrista en las elecciones del 25 y ya después, obviamente, ¿no? Plantearse alguna posibilidad mucho más amplia de cara al 27, pero no me quiero ir tan lejos. ¿Le ves como esa posibilidad de seguir por su propio camino sin tener que caer en una alianza directa o en una fusión que sería ya absorberlo por parte de la Libertad Avanza? Y va a depender mucho de cómo le vaya a Milei. Lo que creo es que a nivel nacional el PRO está, a ver, el PRO en la ciudad de Buenos Aires puede eventualmente desdoblar la elección, hacer como hizo la red el año pasado y eso asegurar que la gestión local quede alambrada, protegida de lo que pasa a nivel nacional. Pero a nivel nacional se ha quedado sin discurso. Entonces, si a Milei le va bien, bueno, tiene un gran problema. Ahora, si a Milei le va mal, también tiene un gran problema, porque no, su discurso no ha sido opositor, no han dicho, no, el camino no es este de Milei. Las diferencias son muy sutiles, medio difíciles de percibir para la gente. Entonces, yo le veo un gran problema en el discurso nacional. Ahora me quiero meter por ahí con un tema que hace más a la cuestión de tu trabajo cotidiano, porque también es un mundo que a veces exploramos poco, nos quedamos siempre en el análisis político, ¿no? Y por ahí no nos preguntamos, que por lo menos es algo que a mí me llama mucho la atención, es qué se discute en el mundo de la consultoría política. Digo, ¿cuáles son los cambios que están notando? ¿Qué cosas les preocupan? ¿Cómo van repensando el trabajo en base a cómo va cambiando la sociedad? Digamos, ¿cuál es la discusión que se da con tus colegas? Bueno, el gran tema que está presente yo te diría en todos los países de nuestro continente, pero bueno, también y también en Estados Unidos. Estuve hace poco en la campaña de Estados Unidos viendo cómo venía la cosa. Y tiene que ver con la polarización, eh, cómo escaparse de los discursos de refuerzo identitario tan adversativos, y después qué hacer frente a la desinformación, frente al avance del discurso de odio, frente al doxeo, a prácticas que parecen amenazar la democracia. Hay un deterioro en el discurso político, en la capacidad de despertar atención en los electorados para que le presten atención a lo que está diciendo cada uno de los sectores políticos, cada uno de los candidatos, que degradan el debate. eh, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan sólida está la democracia, ¿no? Eh, y viene bastante por ahí la discusión, ¿no? Quienes están intentando sacar
provecho de esto para eh, construir candidaturas que usen todas las herramientas que están a disposición que te dan las tecnologías bueno, pasar este momento, para llevar agua para su molino. Y después otros que, bueno, sin ser naif ni ingenuos en la discusión política, nos estamos un poco preocupados por a dónde termina, ¿no? Todo esto. Eh, ¿Cómo hacer para bajar un poco los decibeles y lograr entablar algunos acuerdos, este, darle un ordenamiento más civilizado a la discusión política? ¿Ves conciencia de estas cuestiones o hay... Sí, no todos están dispuestos a usar cualquier recurso para ganar. Eh, la realidad es que, pero bueno, por supuesto que hay reglas de juego, ¿no? Hoy hacer campañas no entendiendo que la sociedad está polarizada, bueno, es pifiarle la estrategia, ¿no? Y se vuelve muy difícil eh, escaparse de esa inercia. Eh, pero, digamos, de la misma manera, ¿no? Dar grandes discursos largos, armar grandes programas que nadie va a entender ni leer, es difícil. Hay una banalización, una cultura de lo efímero que tira mucho, pero, no, pero la verdad que uno encuentra generalmente políticos que entienden que la política no es solamente hablar, no es solamente golpear, es también bueno, construir proyectos sólidos que se puedan sostener en el mediano y en el largo plazo. Bueno, no todo es lo mismo. Eso está bueno porque te da también un margen de esperanza para los que estamos de este otro lado que pensamos, viste, que a veces esto está como en un tobogán hacia abajo muy complejo del cual salir, porque aparte de esto que vos decís, ¿no? Te va llevando la propia polarización en la que está inmersa la sociedad, digamos, y vos no podés estar hablando de cosas que la sociedad no está conversando, por así decirlo. Sí, de lo que se trata es de entender cuál es el humor social, entender qué es lo que está sintiendo la gente y saber conducirlo, ¿no? Que se supone que si alguien hace política debería aspirar no solamente a representar, sino también a conducir, ¿no? A marcar un camino. Entonces, encontrar el equilibrio entre la representación y la conducción es eh, el desafío para, bueno, no solamente, bueno, capaz uno puede ganar una elección, pero cuando vemos lo que pasa con los presidentes que pueden ganar elecciones en nuestro continente, que terminan o presos o perseguidos políticamente, y bueno, evidentemente la carrera política no se termina el día que entraste a una casa de gobierno. No, no, claramente. Recién nombrabas y comentabas la campaña presidencial de Estados Unidos. Y lo que yo estuve notando, no porque sea ningún genio, sino porque lo estuve leyendo de gente que sí sabe bastante más que uno, es que se puso a jugar con fuerza a los influencers en esta campaña, ¿no? Dos ejemplos que sirven por ahí demuestran son lo que hizo Taylor Swift apoyando la candidatura de Kamala Harris y Elon Musk por el lado de Trump. Em, ¿Ves que eso se pueda trasladar a la campaña de 2025 acá en Argentina? Tal vez con influencers, no digamos, como de muchísimo peso, sino tal vez menores que vayan instalando. Bueno, acá se hizo bastante. Acá ya el año pasado fue una campaña donde mucha gente, muchos famosos, muchos influenciadores, participaron activamente. Eh, bueno, la campaña de Massa, por ejemplo, tuvo muchísimo de eso. Eso es una tendencia mundial que, bueno, que tiene que ver con la fragmentación de los medios de comunicación y de las audiencias, ¿no? Hace 20 años existían programas que por estar en prime time de televisión te concentraban la atención de porcentajes altísimos del electorado. Hoy eso no existe.
no existe ningún lugar del mundo, ¿no? Hoy cada uno consume sus propios contenidos. Claro, yo ahí lo que te iba a preguntar es, digo, cambió entonces en realidad la plataforma desde donde se hace, no la práctica, digamos, la práctica de influenciar a través de grandes medios, nada más que en vez de ahora hacerlo por la televisión. Y en Argentina, de Narváez iba a Tinelli. Y Tinelli era en ese momento tal vez el mayor influenciador. Hoy Tinelli no es un gran influenciador, digamos. O por lo menos no tiene audiencias como las que tenía 20 años atrás. Este, Pero ahora esas pero audiencias no están más sí, segmentadas, digamos, en esos por influenciadores. eso mismo. Por eso mismo. Entonces, esa fragmentación que hay, eso que haya tantos canales diferentes, cada uno con sus personalidades que son capaces de traccionar gente, de mover audiencias, es lo que uno, como estratega de campaña o la política en general, tenga que, eh, lo hace tener que planificar, eh, sí, cómo le voy a llegar, cómo le voy a llegar a estas audiencias. Y bueno, los influenciadores son son canales más que válidos, ¿no? Digamos, son muy eficientes. Y ahí, Juan, una consulta. ¿Qué rol jugás vos como estratega, por ejemplo, de campaña en ese tipo de elección? ¿Es la elección solamente de aquel que digamos que tiene ascendencia sobre una audiencia X o también en el discurso que ese influenciador va a tener sobre esa audiencia? Bueno, claro, eh, ningún influenciador te va, digamos, son formadores de opinión, ¿no? Tienen sus propias opiniones, tiene que haber alguna identificación posible entre lo que dice esa persona y lo que dice el espacio político que está compitiendo electoralmente. Eh, por lo general no se da que Que vos puedas direccionar ese discurso. sí, que alguien que no opina nunca de política de repente se involucre. No, si se involucra porque es alguien que está familiarizado con la discusión, que suele hablar del tema. Taylor explícita, pero siempre ha mantenido como ciertos discursos y reivindicaciones que van muy en línea con votar en contra de Trump. No necesitó hacer un salto tan alto. Y no necesariamente eso fue una estrategia de la campaña de Kamala Harris, lo desconozco, ¿no? Sí, Simplemente pareciera es que se algo dio más que... de forma orgánica que... Y claro, es que gran parte de esas colaboraciones se dan de manera orgánica. Lo que uno hace en todo caso es, cuando piensa el discurso, es tener en cuenta esos otros discursos que están en el espacio público, ¿no? En el mundo digital, y saber si uno está hablando en la misma sintonía o no, si está hablando de los mismos temas o no, si los temas que esas voces influenciadoras reivindican o les interesan, uno los está representando, cosa de que eventualmente ese comportamiento, que puede ser orgánico o no, suceda. Bueno, sí, hay distintas formas de abordar. Ya para ir cerrando, no me quería ir tampoco sin preguntarte qué opinión tenés del uso de inteligencia artificial en campañas o más que nada, cómo ves que eso se pueda llegar a aplicar para trabajar en campañas electorales. Y no hablo, digamos, de cuestiones que tengan que ver con generar, no sé, un discurso, pedirle que te haga un eslogan, sino tal vez aplicarlo para que los ayude a, no sé, generar bases de datos, generar... Hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo. También te puede armar un eslogan, también te puede armar un eslogan y también te puede armar una estrategia de campaña, una inteligencia artificial. Buena, mala, bueno, después habrá que discutirlo, pero sí, hablábamos de las preocupaciones de los consultores. Muchos de nosotros creemos que hay gran parte de nuestro trabajo que es absolutamente reemplazable, este, por inteligencias artificiales. Yo he hecho el ejercicio de pedirle que arme una estrategia eh, electoral, y lo ves y bueno, sí, yo no hubiera hecho la misma estrategia y le encuentro fallas, pero pero no está, pero no es un delirio. Digo, lo que te devuelve no es algo que sea absolutamente inaplicable.
Che, Juan, ¿y eso te asusta o te propone el desafío de empezar, de que te permite pensar algo distinto? Bueno, no, me asusta no por mi profesión en sí misma, que bueno, sino, no, me asusta no entender muy bien cuál va a ser el futuro. Ahora, también creo em, que es que es interesante, que es muy aprovechable. Creo que si uno le dedica tiempo y lo estudia, bueno, puede enriquecer muchísimo su propio trabajo, ¿no? Este, pero bueno, en términos generales, sí, lo que arma, sí, el reemplazo del trabajo humano puede ser preocupante. Juan Gaurel, gracias. Gracias a vos. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.